hay colegas, compañeros que quieren que se grabe porque no podían estar en este momento. Perfecto. Así que ya hemos iniciado el proceso de grabación y entonces comenzamos esta jornada como hacemos todos nuestros encuentros, dándoles la bienvenida a una nueva instancia de este programa de articulación, educación, producción para el desarrollo local que estamos coorganizando entre la ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Nos acompañan, como en todos nuestros encuentros, nuestro vicerrector, Darío Macía, y nuestra presidenta de ASAEC, Olga Corna. En esta tarde vamos a tener un encuentro en el cual vamos a poder hablar sobre lo que significa la mirada intercultural. Nuestro programa consiste en recorrer las regiones de Canadá, es decir, hemos organizado geográfica, estratégicamente a Canadá en 5 regiones, y mientras transitamos estas regiones vamos descubriendo patrones sociales, culturales, educativos, productivos, con la intención de poder encontrar puntos en común, puntos de comparación con patrones similares en nuestro territorio. La idea sería a futuro poder establecer articulaciones, puentes entre lo que estamos conociendo, analizando de las regiones de Canadá y lo que estamos identificando en nuestras propias regiones. Nos encontramos recorriendo el Gran Norte de Canadá. Ese Gran Norte de Canadá que corresponde a 3 extensos territorios, como son los territorios de Yukon, los territorios del noroeste y el Nunavut. En estos territorios, el gran patrón social lo constituyen los pueblos originarios. Por eso, siguiendo ese patrón, es que estamos teniendo una serie de encuentros con colegas de nuestro país, de nuestro territorio, para poder conocer más en profundidad cómo es en este caso, el patrón educativo que corresponde a nuestros pueblos originarios. Bueno, y sin más, le cedo ahora el micrófono a nuestro vicerrector, Darío Macía, para que nos dé las buenas tardes y podamos formalmente dar inicio a esta jornada. Adelante, Darío. Gracias, Vivi. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, como bien decía también Olga por el chat, agradecerles a todos que nuevamente nos estén acompañando. Y por supuesto explicar que ustedes van a ver que nosotros permanentemente estamos trabajando sobre el video y el audio de cada uno para que tengamos una mejor prestación. A veces Internet nos hace pasar una mala pasada, entonces por eso nadie se ofenda porque desde la administración pausamos los videos y obviamente el audio. Seguramente, Ale, vamos a tener una jornada más que placentera escuchándote. Un gusto conocerte. Como cada instante, me encantaría que si en algún momento podemos estar por nuestra ciudad, por nuestra provincia, la ciudad de Rosario, y invitarte a un café en el rectorado donde funciona la oficina del vicerrector. Va a ser, insisto, un placer que lo podamos compartir y charlar de un montón de cosas más que las que podamos charlar el día de hoy. Así que gracias por la deferencia de acompañarnos, por disponer de este tiempo para nosotros y por supuesto entiendo que a toda la audiencia presente vamos a estar a la altura de las circunstancias y nuevamente podremos sumar conocimiento de todo esto que venimos haciendo. Repito la frase de cada martes y jueves en ya este casi año y medio que venimos haciéndolo juntos. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes, un placer. Muchas gracias, Darío, como siempre. Bueno, y ahora le cedemos el micrófono a Olga para que haga la presentación formal de nuestra amiga, nuestra expositora de esta tarde. Adelante, Olga. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandra, por acompañarnos esta tarde. Para nosotros, para el programa en sí, un privilegio. Primero porque cuando uno habla de educación intercultural bilingüe, en realidad escucha de otros países que hacen determinadas cuestiones y pareciera que nosotros estamos alejados de estas cuestiones.
Bueno, en el caso de la persona que nos acompaña hoy, esto va a ser una cercanía interesante porque muchos de los que estamos hoy aquí como auditorio a lo mejor no conocen o no tienen en claro de qué hablamos cuando hablamos de educación intercultural bilingüe. La expertise de Alejandra es muy interesante porque ella arranca en toda su trayectoria como una docente, estoy hablando desde el año 1989 como interina. Estas cuestiones para los docentes de ser interín, primero reemplazante, después interino, después titulares, es toda una carrera que tiene muchas veces bastante zozobra, pero en realidad lo interesante es desde qué lugar está Alejandra hablando, desde la provincia de Santa Fe, estamos en el norte, no estamos con nosotros, está cercano, esta cuestión de la virtualidad que también nos aproxima tan interesantemente, y lo importante de Alejandra ha sido que hay como una ruta de facilitación que siempre Alejandra ha ido haciendo en su carrera, que tiene que ver con haberse interesado por la noción intercultural bilingüe ya en el 2007 al 2012 en una escuela llamada Campo, el 94. Digamos, estas cosas son interesantes de saber que estas situaciones existen y que uno no conoce. Del 2011 al 2012, los seminarios realizados en Reconquista. Ha sido facilitadora en ruedas de convivencia. Estos temas no son menos importantes con respecto a educación porque ha habido toda una gran movida en educación con respecto a los diálogos, la convivencia, esta cuestión de pensar en el otro, sobre todo en esta interculturalidad, ¿no? Es una profesora de nivel primario, pero se ha especializado especialmente en educación rural. Y es, digamos, ha llevado adelante o tiene mucho que ver con el PROABI, que es el Proyecto Aborigen por la Integración, que tiene que ver con la diversidad cultural y las escuelas interculturales. Participa en el 2008 del Congreso de Interculturalidad y entonces pertenece o la convoca el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, el ENDEPA, para que genere talleres de formación docente en la interculturalidad. Es participante en la organización curricular en escuelas de Vía guaraní, esto lo dirá mejor ella que yo, obviamente, en Paraguay en 2018. Es decir, que es una persona que tiene un amplio conocimiento en esta cuestión que tiene que ver con acercarnos al otro, al que es originario, al que fue primero, increíblemente, y que efectivamente hoy, por una cuestión de historia blanca organizada en nuestro país, ha sido un poco dejado de lado. Así que agradecemos tu presencia y estamos aquí para escuchar todo lo que tengas para contarnos y además enseñarnos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Olga, por tan linda presentación. Y ahora sí, le cedemos el micrófono a Alejandra para que nos comente sobre qué es una mirada intercultural. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este espacio. Muy agradecida por dar a conocer lo que es la diversidad cultural, en primer lugar en nuestra provincia de Santa Fe, y dar a conocer un poco el trayecto, el camino que hice con las comunidades, con los pueblos originarios, y como bien decían, con la educación intercultural y con la educación rural. Sabemos que nuestra provincia es una provincia extensa y que por decisión política se crea esta dirección provincial, teniendo en cuenta la Ley Nacional de Educación en su artículo 52, donde dice garantizar la educación intercultural bilingüe. Si también vamos a la Carta Magna, la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, reconoce la persistencia étnica de estos pueblos a partir de la reforma de 1994. Es así que el andar, el caminar y el recorrer el territorio llevó a que tenga un compromiso de formación y un compromiso de acción en este tema.
Como dijeron, en primer lugar, soy docente y como docente me nutrí de toda la realidad que podía ofrecerme la docencia, en escuelas urbanas, en escuelas rurales, en escuelas interculturales, en distintos contextos. Si bien mi formación es ruralidad e interculturalidad, también puedo decir que realicé algunas transformaciones cuando alfabetizaba a los niños de primero a tercer grado. Fui docente muchos años en ese ciclo, y luego el desafío de la interculturalidad. Siempre pongo de ejemplo que al pasar a la modalidad, una de las escuelas del norte, en la región 2 de educación, la escuela 6173 de Campo 94, es que toman la decisión desde la regional, y le agradezco siempre a la que en ese momento era delegada regional, Patricia Peteán, por haberme ofrecido el desafío de ir a una escuela intercultural. Una docente que venía con una formación docente común, muy tradicional, con la conquista y la colonización en mí, y volver a desaprender para aprender. Eso llevó un compromiso de formación y un compromiso de trabajo. Es así que conozco también a la profesora Viviana Pivetta, quien me forma en el proyecto Aborigen para la Integración PROAVI, con un grupo de docentes del norte y del sur de la provincia. Y bueno, mi andar comienza a desandar y a andar dentro de la interculturalidad. Quiero decirles que es un honor estar en esta dirección, que confíen desde el Ministerio de Educación, la ministra de Educación, el secretario de Educación y todo el equipo de trabajo. Como así también, dentro del equipo de trabajo, tenemos integrantes de las comunidades indígenas, del pueblo Cuom y del pueblo Mocoví, por el cual en la ley provincial 11078 dice preservar estas culturas. Así, con una historia en nuestra provincia, en los años 90, comienzan las primeras escuelas interculturales en Rosario, la 1333 y la 1344, y en Recreo, la 1338. 2 de población Com y una de población Mocoví. En el año 2007 pasa a la modalidad la escuela 6173, en el año 2018, 19 escuelas más de nivel inicial, nivel primario y secundario, y en este último tiempo 8 escuelas más. Así que contamos con un total de 31 escuelas en la modalidad IB, 11 de población Com y 20 de población Mocoví. Y 3 escuelas que no tienen la modalidad, pero que tienen el cargo de maestro idóneo, quien es el que lleva la cultura, el idioma y la cosmovisión a estos espacios. Contamos en 11 departamentos con poblaciones indígenas, de los cuales hay 6 pueblos, con mocovíes, corundas, diaguitas, collas y mapuche. Así que tenemos un territorio muy diverso. Pero también queremos llegar no solo a estas escuelas, sino a todo el territorio santafesino, a todas las escuelas donde sea visible estos pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a trabajar con el otro, ese otro que nos nutre y nos acompaña. Estamos en una pandemia que los pueblos originarios muchas veces en su silencio nos venían enseñando a cuidar el ambiente, a tener una visión del mundo diferente, y que nos nutrían y nos decían: estos cambios se tienen que producir. Nos sacudió la pandemia
tuvimos que tomar otras formas, otros modos, en los cuales, mirando la cosmogonía de estos pueblos, nos llevan a enriquecer y a estar seguros de que hay otra forma de construir el conocimiento en las escuelas. Y digo esto porque cuando uno toma el conocimiento cultural y toma el conocimiento académico y puede ensamblarlo, se logran saberes muchos más valiosos que un saber único, hegemónico, que realmente se viene y se venía siempre haciendo de este modo. Es por eso que desafiar, no solo en este momento, pero desafiar a la educación en un modelo de educación de construcción con cultura, que nos nutran y que nos lleven a mirar de otra forma la escuela, es lo que tenemos que tener el compromiso. Hoy puedo hablar de los pueblos originarios, pero en esta diversidad cultural también tenemos poblaciones gitanas, tenemos poblaciones afro, tenemos inmigrantes, tenemos una provincia que es un abanico diverso. Pero para poder entender esto, tenemos que ir a ver esta persistencia étnica. Esta persistencia que se establece, que muchos años fue silenciada, y que por ahí es entender la mirada, comprender el silencio y comenzar a transitar el camino de una construcción curricular diferente en las escuelas. Corporizar los saberes, tratar de que estos niños que tienen procesos, modos y una nutrida sabiduría puedan alimentar todo este espacio y esta escuela que nosotros soñamos. Realmente tenemos que compartir esto en nuestra provincia, compartirlo en nuestro país y con nuestros hermanos latinoamericanos. He tenido la oportunidad de formarme también con hermanos de Bolivia, con hermanos de Paraguay, y compartir estos espacios para ver el desafío de las escuelas interculturales en Latinoamérica. Todos los que pertenecen a las comunidades, los que no pertenecemos, soñamos que se tenga en cuenta estos contenidos, estos saberes que las culturas originarias nos brindan, nos brindaron y nos seguirán brindando. Podemos hablar de un aula verde, donde se conjuga el agua, el aire, la tierra y el fuego. Podemos hablar del despertar de la naturaleza, podemos hablar de los ciclos de la vida, podemos hablar de los valores, del respeto, de la convivencia. Y acá quiero detenerme porque gracias al equipo de compañeros que compartí en la Escuela 6173 y por idea de la comunidad, del director, que es de la misma etnia, se hizo un círculo del encuentro, donde era una rueda de convivencia, porque está, y donde los conflictos los resolvíamos mirándonos a los ojos, y sin nivel jerárquico. También quiero decirles que se adecuaron los espacios, se hizo un camino de los sueños, donde se sueña con estos niños que soñaron poder llegar a tener una escuela secundaria. También así, en el transitar en nuestra provincia, destaco la labor que hacen las escuelas de Rosario. Hay muchas cosas que uno puede estar descubriendo dentro de una IB.
Y hablo de las escuelas más históricas, la 1344, la 1333 y la 1338 de Recreo, donde el desafío en esos primeros años era ver la parte curricular. También sumo a las otras escuelas que tenemos en las ciudades de Calchaquí, de Reconquista, en la localidad de Los Laureles, en la localidad de Berna, en la localidad del Besia, en la ciudad de San Javier. San Javier fue y es la cuna del pueblo mocoví, donde en el año 1904 sucede la última rebelión, y el 21 de abril de este año, como Estado provincial, fuimos a decirle a esa ciudad: aquí hay 2 escuelas que pasan a la modalidad, una primaria diurna y una primaria nocturna. Ahí fuimos a decirle: el Estado está presente y está reivindicando los derechos. Eso es lo que nos lleva y nos compromete a seguir trabajando en nuestra provincia. Y si nosotros decimos que desde Florencia hasta Rosario tenemos escuela de la modalidad, tenemos que decir también que todas las escuelas santafesinas de nivel inicial, primario, secundario y también la formación docente deben conocer la realidad indígena de nuestra provincia. El 8 de junio hicimos un compromiso, un acto de dar a conocer hechos importantes: la llegada de los españoles y 2 hechos que sucedieron. En 1887, la masacre de San Antonio de Obligado, y en 1904, la última rebelión. Y en 1527, la llegada de los españoles. Estos hechos que van a llegar en forma de videos y en un material formato papel, va a estar en cada una de las escuelas santafesinas. ¿Por qué? Porque no podemos detenernos y no podemos seguir mostrando lo que muestran las imágenes de los manuales, de las revistas, de los pueblos originarios. Los pueblos originarios están vivos y no están en una revista ni en un manual contado por la historia del blanco, sino con las voces de ellos. Es por eso que este proyecto provincial tiene el trabajo articulado en distintos ministerios y principalmente con todas las comunidades. Así que agradezco este espacio y estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Alejandra. Es muy interesante conocer cómo está organizada nuestra provincia, la educación intercultural bilingüe, saber la cantidad de escuelas, que son datos por allí que los que transitamos las aulas fuera de esta modalidad no lo conocemos. Queremos comentarte que nuestro programa es bastante federal y que nos acompañan colegas que vienen desde Reconquista, Casilda, Rosario, Santa Fe, Arroyo Seco, Puerto General San Martín, Villa Constitución, Esperanza, Sunchales, Tostado, Pujato, Laguna Paiva, Ricardone. Fuera de nuestra provincia tenemos amigos de San Nicolás, La Plata, Carlos Casares, Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Misiones, Formosa, Catamarca. Tenemos de Chajarí, Entre Ríos, y tenemos un amigo de Mendoza que justamente ejerce, a ver, así lo voy a mencionar como corresponde, es el profesor Rubén Herrera, que es coordinador Región Cuyo del Consejo Educativo para los Pueblos Indígenas de Argentina, CEAPI Nacional. Así que comentarte que a todos nos interesa y nos llega mucho tu palabra. Estamos abiertos a las preguntas que le quieran formular a Alejandra. Nos tienen que indicar por el chat y directamente vamos a hacer circular
el micrófono para que le podamos preguntar a Alejandra. Adelante las consultas. Y mientras, preguntarte respecto de la provincia de Santa Fe. Tengo entendido que se está decidiendo en estos días. El receso de invierno, ¿sabés cuándo será? ¿Hay fecha? No, nosotros todavía no tuvimos reunión de equipo, nos informarán en la semana y podemos decir cómo va a ser las vacaciones de julio. Perfecto, perfecto. Me gustaría, mientras se van animando para hacer algunas preguntas, si pudieras explicarnos un poco mejor esta cuestión de interculturalidad y esta noción de bilingüismo, ¿cómo se aplica? Me parece interesante esta propuesta de tener videos y de tener en papel otra mirada con respecto a esta noción de diversidad tan interesante, pero también sería importante conocer cómo se organiza curricularmente una escuela con estas características, digamos. ¿Qué tiene que ver con respecto a las voces? Lo pregunto porque en este programa puntual, sobre todo en esta región, Canadá tiene muchos pueblos originarios en muchos de sus lugares, primeras naciones, les llaman ellos, con algunas cuestiones no menores, Alejandra, es decir, con algún mea culpa de los blancos con respecto a las tropelías realizadas durante la historia de Canadá, como ha ocurrido en todos los países. Entonces, ellos tienen una organización en algunos de los lugares, puntualmente en el Nunavut, que tiene que ver con una organización curricular propia. La pregunta concreta sería, ¿cómo una organización curricular que tiene que ver con un ministerio que determina contenidos, obviamente, genera una propia currícula, digo desde el punto de vista de lo interesante que es, ¿no? Con estas dos nociones, la intercultura y el bilingüismo. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, gracias. Con respecto al currículum, se está trabajando en el currículum provincial. Nosotros no tenemos, tenemos los contenidos básicos comunes y los NAP que utilizamos a nivel nacional. Se está trabajando en la provincia con un equipo curricular para el currículum de la provincia de Santa Fe. El currículum de la provincia de Santa Fe va a ser interculturalizado. Sería que va a atravesar la interculturalidad a todo el currículum. Y en esta participación van a estar las voces indígenas, que van a ser quienes van a llevar en este espacio los contenidos que ellos van a aportar para la construcción curricular. Digo, ¿por qué las voces indígenas? Porque dentro de las escuelas interculturales hay un consejo de idioma y cultura que es el que consulta al maestro de idioma y es el que se nutre de esa sabiduría y lleva a los establecimientos educativos. Y con respecto al bilingüismo, las comunidades QOM son hablantes y los maestros idóneos también. En las comunidades mocovíes no todos son hablantes, por eso es la recuperación del idioma. Hay una sola comunidad hablante que los niños llegan a la escuela hablando, que es la comunidad Pedro José de Tostado. Las demás están en recuperación con estos maestros de idioma, que también van a tener una formación, que ellos formaron una comisión de idóneos, donde van a nutrirse de este saber del idioma, porque, como sabemos, debido a la colonización se fue perdiendo, entonces lo queremos recuperar. Es así que la propuesta es de interculturalizar el currículum y trabajar el bilingüismo desde lo que tiene que ver el maestro de idioma con el Consejo de Idioma y Cultura. Lo que se venía haciendo en cada contexto, cada escuela trabajaba con la realidad y adecuaba el currículum que tenía en su escuela, el currículum que tenía para trabajar. Perfecto, Alejandra, clarísimo.
Le Sí, pedimos a María... perdón, Viviana, ¿Sí? quería comentar una cosa, más allá de las preguntas que tenés allí, que son muy importantes. Alejandra, también sería interesante, y esta es una propuesta desde nosotros hacia el Ministerio de Educación. Algo está fallando desde el punto de vista de la comunicación y me atrevo a decirlo, porque en realidad esto tendría que ser por lo menos socialmente más expuesto, porque en realidad hay mucha gente joven, le comentaba yo hoy a Viviana, mucha gente joven en las universidades, en las instituciones terciarias, que tienen la demanda de saber qué pasa con este tipo de situación. Lo comento porque me parece que si más gente conociera este esfuerzo enorme que se está haciendo un poco para hacer de la diversidad cultural el objeto de la currícula, no al revés, digamos, sería muy importante. Lo comento, esto es para una charla mucho más larga, obviamente, pero lo comento porque escuchándote, a mí me quedan claras un montón de cuestiones que no tenía claras hasta que iniciara esta charla, por lo menos, o por lo menos era una preocupación. Otras preocupaciones están en el auditorio, así que, bueno, nada, cedo ese espacio. Gracias, Alejandra. Gracias, Sí, Olga. el tema es que yo que vengo de largos años en la modalidad, también la reforma de la Constitución fue el inicio. Santa Fe, una de las provincias jóvenes en la modalidad, puedo decirle Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que también comparto con docentes de esas comunidades y con más que todo docentes indígenas. Si bien Santa Fe es joven, como decía en la modalidad, los pasos que se fueron dando muy firmes y despacio llevaron a lograr que hoy tengamos una dirección provincial. Puedo decirlo porque desde el norte se trabajó con la pastoral aborigen muchísimo, de los cuales un grupo llamado Colcatá, un grupo de maestros idóneos, que cuando se crean los cargos llegaron a las escuelas y bueno, entre el docente idóneo sabemos que el perfil del docente indígena es silencioso, con mucha sabiduría. El docente blanco tenemos mucha más prisa, mucha más charla, entonces comenzamos un camino y ya las comunidades de Rosario venían haciendo un camino. Entonces, llegamos al 2020 y la decisión era, y muy certera, de crear la dirección provincial y también tener en cuenta la Ley Nacional de Educación. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se lo hizo antes? Entonces, bueno, empecemos por hoy, estamos ante este desafío. También pensemos que muchos años quedó excluido lo de las modalidades, entonces, bueno, son preguntas que uno se hace, pero tenemos que trabajar el hoy. El hoy es dar a conocer, visibilizar. Nosotros desde que comenzamos de la dirección provincial, hicimos video, hicimos conversatorio, invitamos a hermanos latinoamericanos sobre descolonización del saber, hermanos aborígenes que hablaron sobre el aula intercultural, sobre la cosmovisión, porque en la parte de la cosmovisión hay que respetar, el que habla de cosmovisión es el indígena, nosotros podemos acompañar, o lo mismo la parte del idioma. Creo que hay que tener respeto, así como ellos nos respetan y nos enseñan el respeto, a que ellos cuenten la cosmovisión y cuenten lo de la parte de su idioma. También estamos articulando con el Ministerio de Cultura para ver si podemos hacer material cultural con las comunidades para que llegue también a la escuela y a todo el ciudadano. O sea, porque nosotros hablamos de escuela, pero el que también tiene que tener conciencia, tiene que tener conocimiento de que existen, están y nos cruzamos día a día, es el común, porque en las escuelas podemos hacer muchas cosas, pero también llevar a concientizar la ciudadanía. Perfecto. Ahí veo una pregunta Alejandra. sobre el idioma inglés. Exacto. Los chicos tienen mayor facilidad de aprender el inglés porque si no hablan el idioma mocoví, como vienen de una cultura bilingüe, si los que son hablantes o los que hablan castellano
comienzan a hablar el idioma, es más fácil aprender el idioma inglés. Y les gusta a los chicos, les puedo decir que les gusta muchísimo. Muchas gracias. Ahora le pedimos a María Cristina que encienda su micrófono, que también tiene una pregunta para hacer. Adelante, María Cristina. Bueno, la pregunta era si los videos que vos comentabas como para, diríamos, desarrollar lo que es la historia de nuestros indígenas, eso ya está para ir llevándolos a las escuelas y si se ven los videos o qué, cómo es, porque me interesó mucho saber cómo es eso. Imagínate, nosotros no le entendemos nada porque no hay nadie. ¿Quién enseña los idiomas? ¿O se aprende porque uno va y lo aprende? Sí, los videos están en YouTube y va a llegar el material a cada una de las escuelas en forma digital. En la plataforma educativa hay material sobre EIB, en la plataforma educativa del Ministerio de Educación, y a cada una de las escuelas. De la modalidad va a llegar el material, pero también va a llegar a las otras escuelas, porque la enseñanza de la historia en estas escuelas también tiene que tener esta parte de los pueblos contada por los pueblos. En los videos que se elaboraron está las voces de ellos, no la voz del blanco. Entonces, eso es lo que tenemos que llevar. Esas voces que cuenten la realidad de hoy, que viven, están y comparten con nosotros. Como también ellos manifiestan no dejar de lado lo que pasó como hecho histórico y también contar lo que está en los libros, pero también tenemos que ver de llevar un material didáctico para que el chico entienda y comprenda, porque realmente cuando nos formaron, ¿qué veíamos? Una choza, un indígena con arco y flecha, una vincha, y eso no es la realidad que vemos hoy en los pueblos. Y como hacían silencio y no contaban todo el conocimiento que tenían, hoy nos dimos cuenta de que ellos tenían mucho más conocimiento y tienen para brindarnos a nosotros, como yo dije hoy, sobre el cuidado del ambiente, sobre los valores, sobre el respeto, sobre los animales, sobre las plantas, y sobre, más que todo, la parte espiritual. No hablemos de religioso, sino la parte espiritual. Esa vida circular, no lineal, esas etapas de la vida que ellos toman y que añoran, por ejemplo, la del abuelo, las enseñanzas del abuelo, las ruedas alrededor del fuego. Entonces todo eso es muy valioso y cuando uno entiende y comprende al otro en esto, ahí es donde podemos construir, podemos replantearnos, podemos analizar, podemos desaprender y podemos volver a aprender. Perfecto. Gracias, Ale. Hermoso, hermoso. Sí. Ahora le vamos a pedir al profesor Rubén Herrera que encienda micrófono y también cámara, porque recién María Cristina, muy obediente, solamente encendió micrófono. Pero vamos a encender micrófono y cámara, profesor Rubén Herrera, para formular la pregunta a Alejandra. No, no me dejó prender la cámara, ¿eh? Yo la quise prender, pero no la pude prender. Te aviso. Perfecto, gracias. Muy bien. Rubén Herrera, ¿estás por acá en sala para formular tu consulta? Sí, me agarraron desprevenido que prender cámara y micrófono. Bueno, un gusto verlas nuevamente, Vivi, Olga, un gusto. Bueno, Alejandra, creo que en algún momento nos debemos haber cruzado en algún encuentro, segurísimo. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo ustedes ahora están definiendo etimológicamente o cómo definen a la interculturalidad? Para ver cómo estamos viendo nosotros a través del Consejo Educativo, si estamos alineados en la misma postura, en la misma posición, a lo que hace a la interculturalidad, ¿no? Porque
desde que arrancamos con esto de la educación intercultural bilingüe, a hoy día han pasado muchos años y bueno, todo va cambiando, ¿no? Y todo se va transformando y todo se va mejorando. Y ese siempre fue la posición del Consejo Educativo y bueno, de todas las comunidades con respecto a cómo vemos a la interculturalidad y cómo la vamos a ir mejorando en el día a día, ¿no? Y avanzando todo esto hacia nuestros chicos, hacia nuestros adolescentes y hacia nuestros grandes, ¿no? Que son los que realmente llevan la palabra. Así que bueno, consultarte esto, ¿qué visión tienen ustedes desde la interculturalidad? Porque por lo que escuché, hablando de lo afro, hablando de lo gitano, ¿no? Y bueno, ver desde qué punto están parados hoy día ustedes ahí en la provincia con la interculturalidad. Y bueno, y como había puesto ahí en el chat, realmente muy contento también de que hayan rescatado la historia de esta rebelión que se produjo, ¿no? Como vos bien comentaste. Así que muy importante el rescate y el poder enseñar también esto de las rebeliones y del porqué de las rebeliones de los pueblos frente a la conquista y a la sujeción que tuvieron, ¿no? En ciertos momentos históricos nuestros pueblos. Así que bueno, le dejo la palabra a Alejandra. Sí, realmente primero es darle el lugar que le corresponde con la participación y las voces de las culturas minoritarias, diríamos, que no son minoritarias a los ojos de la sabiduría que tienen, pero son minoritarias en lo hegemónico. Entonces, la postura es de hacer visible, de tratar de trabajar en forma conjunta y articulada con estas culturas para poder, así, delinear la parte curricular y poder tener interculturalizado lo que es el currículum escolar. Y socialmente dar a conocer, por medio de lo que es videos, a través de la música. Estamos también en esto que ya me estaba por olvidar de comentarles, de recuperar también la música y el arte, la artesanía, y tratar de poner en valor eso para todos los alumnas y alumnos santafesinos, porque el trabajo en barro, la construcción de los instrumentos musicales, recuperar desde las comunidades estas cosas que posiblemente esté viva y está viva, pero que no llega a las escuelas. Entonces ahí es el desafío de que en las escuelas se comience a trabajar desde el contexto con las comunidades, con los idóneos, con los consejos, para poder llevar adelante una política educativa justa, donde la interculturalidad se dé en todas las escuelas santafesinas. Muchas gracias, Alejandra. Muy clara la consulta. Teníamos, bueno, una pregunta de Diego respecto del idioma inglés, que ya respondiste, y teníamos una pregunta de Sergio que considero que puede estar respondida. Sergio, ¿está cubierta la respuesta o querés ampliar la consulta? Si es así, encendé por favor cámara, micrófono y somos puro oídos. Sergio, ¿estás por allí? Bueno, mientras comentarte, Alejandra, que días pasados tuvimos a referentes del proyecto Latinoamérica Habla, que se encargan de traducir a las lenguas originarias los software, los programas de computadoras, de tablets, para acercarle a los niños y a los jóvenes que estudian en este tipo de escuelas. Están haciendo un gran trabajo en la traducción
de una cuestión tan tecnológica a estas lenguas originarias. La verdad que nos gustó mucho también conocer esta arista para ver cómo también lo tecnológico se puede acercar para enriquecer esta modalidad educativa. Sí, es muy valioso porque en las comunidades, más allá que estén alejadas, muchas son rurales, y las que están en la zona urbana, los chicos manejan las que son las tecnologías como normal, como cualquier alumno que no es de la etnia. Sería, acá no hay diferencias. Si acá no estamos entre todos haciendo como un crisol de seres que nos nutrimos permanentemente, y la tecnología atraviesa todo, como la interculturalidad es parte de este proceso que estamos llevando adelante. Perfecto. Y en la formación docente, en la carrera del profesor de escuela primaria, ¿existe una formación específica para poder trabajar la interculturalidad? ¿O existe una carrera específica para la formación del docente? ¿Cómo es el abordaje de la preparación de los docentes? Hay una carrera problemática de la educación donde hay unos espacios de ruralidad, adultos e interculturalidad. Algunos profesorados se inclinan por ruralidad, otros por interculturalidad, otros por la modalidad adulto. Yo he compartido en el Instituto del Profesorado número 4 de Reconquista, interculturalidad, y he trabajado con los alumnos de nivel primario. En este momento estamos trabajando con la subsecretaria a nivel superior para dar charlas y formación a estos alumnos del profesorado para ir, trabajando la interculturalidad ya desde la formación. Y desde el Instituto de Formación Docente, el número 14 y el número 13 de la provincia, estamos organizando una formación de docentes idóneos y una formación para docentes. Digo de docentes idóneos, donde va a haber módulos donde estén trabajando la historia, la geografía y la parte del idioma y la cosmovisión. Una formación que entre ellos también va a haber una formación donde docentes indígenas van a trabajar con otros docentes indígenas, y la formación docente para una nueva mirada de esta escuela intercultural. La idea es que se trabaje por proyectos, ver si los mosaicos horarios tratamos de eliminarlos y ver cómo hacemos estos agrupamientos para trabajar. Bueno, todo eso es el diseño y las líneas de acción que estamos haciendo, llegar en julio o agosto a las escuelas. ¿Por qué digo julio y agosto? Porque me pueden decir que por qué no empezamos con las líneas de acción en marzo del 2020. Y no empezamos con las líneas de acción, y lo digo porque soy responsable, porque primero debíamos organizar las instituciones educativas con los cargos de maestros idóneos, con los cargos que tienen que ver con maestros de grado. Si bien teníamos una idea y la pandemia nos hizo girar y continuar el trabajo, pero de otra forma, entonces hizo que primero reorganicemos las escuelas, veamos la realidad. Yo visité todas las escuelas, vi las necesidades, había escuelas que estaban en muy buen estado, escuelas que estaban muy decaídas, entonces dimos prioridades. Entonces ahora comenzamos con lo que es el material didáctico, con la formación docente y con las líneas de acción y de trabajo precisamente en las escuelas. Y luego vamos a ir incorporando el material didáctico para que llegue con un equipo que está trabajando el rescate de la oralidad, el rescate de lo que es el arte, la música. Bueno, por eso es que vamos paso a paso. Correcto. Perdón, me gustaría preguntarte entonces, Alejandra, que ustedes tienen previsto que aquella formación docente, aquel que pueda acceder a un cargo dentro de estas escuelas, tiene que ver con un recorrido
curricular pedagógico que lo prepare para ello, ¿no es cierto? Digo, porque eso sería un quiebre interesante desde la perspectiva de lo que veníamos teniendo, ¿no? Porque en realidad teníamos otros problemas también, ¿no? Tenemos un sistema que a veces tiene que ver con este tema de escalafonamientos, quién puede acceder a ciertos cargos, y entonces me parece que esto tendría que tener, o por lo menos por lo que estás comentando, tiene otra mirada, que tiene que ver con prepararse para poder acceder a este tipo de lugares. No llega cualquiera, digamos, esta sería la idea, ¿no es cierto? La idea es que se formen, y también cuando usted habla de escalafonamiento, le comento que va a tener la provincia su propia junta de escalafonamiento en la modalidad, que es un reclamo que los docentes que tienen mucha antigüedad en la modalidad lo venían haciendo, sería, porque también nosotros hablamos de docente, también tenemos que tener en cuenta que está el personal no docente, que los pueblos originarios piden que por persistencia étnica ellos quieren escalafonar en primer orden y tienen por persistencia étnica de derechos. Bueno, esto lo estamos charlando con los diferentes gremios, ya sea de asistentes escolares o de docentes. Así que bueno, todo va en proceso y en paso, y vamos dando respuesta a tantas cosas, digo, que he escuchado en este andar, de lo que decían las comunidades, de lo que decían los padres, de lo que decían los maestros idóneos. Bueno, entonces de a poco esos reclamos, esas palabras, eso que uno fue obteniendo del territorio, es que le estamos dando respuesta, por supuesto, muy prudente, muy despacio, analizando, consultando a los líderes, a los docentes indígenas, porque es una construcción entre ambas culturas. Sí, además porque creo en esta parte de no docente también, Alejandra, que tiene que ver con el trato de lo cotidiano, ¿no? El niño en determinadas culturas tiene que ver con determinadas conductas, y a veces, hasta que se aprende desde el otro lugar cuáles son esas conductas, estas nociones de silencio, por ejemplo, que bien mencionabas, son nociones no menores, digamos, desde la perspectiva de lo que llamamos nosotros respeto, respuesta. Entonces, me parece muy importante este acercamiento a otras escalas dentro de la escuela, que tenga que ver con que quien trata con su par generalmente puede enseñar mejor y más rápidamente a la otra parte, ¿no? Me parece muy interesante. La verdad que como propuesta es muy interesante. Espero que más allá de pandemia y todo, puedan hacerse todas estas propuestas que estás mencionando, que de hecho se ve que se están trabajando, pero que puedan llegar, digamos, a poder cumplimentarse, ¿no? Porque eso también, para quien dirige un lugar como en el que estás, es todo un desafío, digamos, ¿no? Estás en el lugar del desafío. Convengamos que dentro de educación estás en el lugar del desafío, ¿no? Sí, también teniendo en cuenta, yo siempre digo que por ahí una palabra nuestra no es interpretada igual nosotros que los niños. Yo hablo de los niños, y en eso hay que ser cuidadosos. Por eso el diálogo con las comunidades y con los líderes y los docentes indígenas para mí es indispensable. ¿Por qué? Nosotros entendemos una cosa, y le puedo contar varios ejemplos de contenidos que dimos en las escuelas o que los docentes llevan, y la interpretación no es la misma. No. La concepción para el gaucho del ombú es una, para el indígena es otra. Entonces, por ahí yo reconozco, uno comete errores por desconocer, y por eso es la formación docente. Y por eso hay que tener también la parte de las niñas, de las adolescentes. El ciclo de vida de una joven no es la misma concepción que la nuestra, que la de los pueblos originarios. La medicina no es la misma la nuestra. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces cometemos el error de decir cosas que posiblemente lo silenciemos para siempre. Entonces, por eso es que uno va caminando despacio, va tratando de trabajar conjuntamente los docentes, los alumnos, los padres, escuchar,
interpretar el silencio es algo que uno lo aprende estando en la comunidad. Correcto, de acuerdo. Y al respecto, Estela nos formula una reflexión. Dice Estela: atender esta realidad desde la formación docente sería esperanzador para asumir de verdad la diversidad que nos enriquece a todos. Y tenemos una consulta y una reflexión que quedó pendiente del profesor Herrera, que es también historiador, así que le pedimos a Rubén si puede nuevamente encender su cámara y micrófono y así formula la consulta a Alejandra. En el mientras tanto, Alejandra, quería comentarte, mientras el profesor se ubica, comentarte que nosotros tuvimos esta semana, ya nosotros tenemos como una cantidad de tiempo que a veces nos hace confundir. La semana esta tuvimos una experiencia fantástica con la gente del Nunavut y un dato no menor tuvo que ver con el formato por el cual las mujeres paren, es decir, tienen a sus hijos. Esto fue tan increíble desde la perspectiva de lo que tomaron la gente de Tierra del Fuego, que fueron en ese momento como médicos a trabajar con ellos, en esas posibilidades de retomar aquellas cuestiones originarias, que efectivamente volvieron con una metodología muy interesante desde la perspectiva de recordar que naturalmente la mujer no está acostada para tener niños, sino que efectivamente los niños se tienen en cuclillas con determinadas cuestiones. Bueno, claro, cada pueblo tendrá su modo, pero que en realidad esta cuestión de ley de gravedad, pura y exclusivamente, si lo queremos ver de esa manera, realmente fue muy asombroso, porque eso fue lo que luego quedó como pauta en los hospitales de Tierra del Fuego, ¿no? En el tema de las parturientas. Entonces digo, bueno, todas esas cosas son maravillosas escucharlas y ver que las prácticas siguen haciéndose. Bueno, acá apareció el profesor, perdón. No, escuchando atento lo que dice Olga, la verdad que sí, muy interesante el tema de las parteras originarias, ¿no? De cómo venían trabajando y cómo los pueblos, ¿no? Siempre han tenido a sus chicos, cómo han llevado adelante el nacimiento, que realmente es como dicen, ¿no? Por la ley de la gravedad. Incluso hay unas sillas especiales que se están haciendo y que lo está haciendo gente de Centroamérica con especializaciones en parteras, unas sillas especiales para el nacimiento de los chicos en forma sentados. Bueno, antes se hacía en un pozo, en la tierra, como ya saben todos ustedes. Pero bueno, una reflexión para Alejandra era que cómo sintieron ellos allí y también la gente de las comunidades de su provincia, esto que nuestro presidente dijo, que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Cómo lo interpretaron y cómo lo han sentido, ¿no? Si también desde un puesto de gobierno, donde uno siempre está bregando por la educación intercultural y por los pueblos de nuestra Argentina, los pueblos que habitaron siempre en esta Argentina. Si bien entendemos que hay una parte que sí se ha bajado de los barcos, pero creo que desde esa concepción y por ahí pensando un poco en profundidad lo que recién comentabas, Alejandra, esto de que qué pasa, por qué cuesta tanto arrancar, eso que recién se estaba hablando acá, arrancar con la IB, si nosotros veníamos trabajándolo desde mucho antes del 2006, y desde mucho antes del cambio de la Constitución y de mucho antes del cambio de la Ley de Educación, y encontrarnos con esto, ¿no? De que desde nuestra máxima autoridad se olvide un poquito de nosotros los pueblos y rescate un poco y le ponga fuerza a que bajamos de los barcos, y esto me hace acordar a lo que dijo en algunos años atrás un ministro de Educación
sobre el tema de que la conquista del desierto y todo esto que también se vio públicamente. Así que, no sé, me interesaría conocer cuál es tu reflexión con respecto a esto, Alejandra. Gracias. Bueno, yo voy a comentar de las comunidades, llegaron varias reflexiones con respecto a este mensaje, como estuvo toda la sociedad abocada a este tema. Soy muy respetuosa de las comunidades y con respecto a esto quiero decir que respeto lo que dicen las comunidades, sigo levantando la bandera de los pueblos y muchas veces cada uno es responsable del accionar y de las palabras que uno manifiesta. No entro en juicio, porque eso aprendí de las comunidades, no entro en juicio porque las comunidades tienen una mirada diferente a la de nosotros. Nosotros estamos en el juicio, en la crítica, llevamos estas cosas que muchas veces es más del hombre blanco, que para el interior de la comunidad es diferente. Sí, ellos manifestaron algunas inquietudes, lo hemos charlado, pero dentro del respeto. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender de ellos a ser cuidadosos con las opiniones, con los mensajes. Por eso digo, escucharlos a ellos nos fortalecería mucho más también como argentinos. Claro que sí. Tenemos una consulta, la última consulta que estoy viendo, del profesor Diego Rodríguez. Así que le pedimos a Diego que encienda cámara, micrófono y así puede formular en primera persona la consulta. Hola, buen día. Hola. Bueno, buenas tardes. Hola, hola, adelante, adelante. Buenas tardes, noche. ¿Se me escucha? Sí, bueno, soy docente secundario, mi señora también de primario, y bueno, esto tiene que ver más que nada con un poco con la práctica. Uno por ahí enarbora en el escrito unos términos rimbombantes, pero tiene que ver con que, a ver, tenemos una migración, y sin embargo, una migración de chicos en alguna zona. También está este otro reducto de decir zonas periféricas también, que verdaderamente es malo. O sea, uno se siente mal. Lo siento mal porque no solamente por ellos, sino también que yo también vivo en una zona periférica. Entonces, y fuera de eso, son por ahí chicos que migran. Y, a ver, el Ministerio de Educación, cuando se llevan alguna problemática socioeducativa que tiene que ver con la primaria, que no trabajo, sí he trabajado en primaria, trabajo en secundaria en este momento, mi señora trabaja en primaria, y es un comentario constante por ahí que justamente está dentro, toman todas las situaciones familiares dentro de un marco general, pero no lo tienen, o sea, no hay algo ya preconstituido para ver justamente, claro, la situación familiar de ellos tienen otra cultura, como yo vengo escuchando a Alejandra, muy bien visto, y que justamente esa traba cuando viene el comentario es que se callan, por ello se callan, o hay un apagón, o llaman al padre, madre, y se ponen y escuchan directamente qué es lo que el directivo, pero tiene que ver porque su cultura es distinta y porque verdaderamente me parece que la institución no está, tendría que ser instruido un poco, tanto el socio educativo como los supervisores, como la misma regional y como los mismos directivos, de cómo no solamente el trato, sino saber un poco de ello, la cultura particularmente, para justamente en esta diversidad integrarlo a la nuestra. Por eso integramos fácilmente el idioma inglés y lo tomamos como bonito, lindo. Soy profesor de informática, lo tengo que tener en cuenta para esto, pero cuando hablamos de diversidad, se habla de la pantalla de televisión y esto que es la educación, que es la formación nuestra, que debe ser, según creo yo, ¿no? Digo, luego de lo que nos está pasando con la pandemia, es lo único que nos puede sacar a flote, o por lo menos es apostar a todas las generaciones. Ya uno
habiendo vivido más de lo considero ya me queda menos que más, entonces considerar por sobre todo más la labor pedagógica y más con las generaciones futuras, un cuidado ya, mucho cuidado con los chicos. Entonces tomarlo en una generalidad, como englobarlo con el resto, me parece que no es así, no lo veo instruido en los proyectos pedagógicos desde la primaria. No lo veo en Rosario. Es más, no está. Lo digo desde que estoy haciendo cursos y también preparo proyectos pedagógicos, varias cosas, y desde la primaria no se ve. Hablando con compañeros también de primaria que han preparado trabajo para presentar, pero no están. No está esto que bien se entiende y que está muy bueno. Yo lo vengo escuchando de la SAEC, está bárbaro. Y no lo veo que en el socioeducativo, que hay un gran plantel dentro de la regional sexta, ahora justamente está el profesor Córdoba o abogado, en el cual se le puede justamente indicar la legislación, para que ellos que lo lleven y lo incorporen. No está. Está bien que estamos sometidos por una pandemia, por una vorágine de un montón de situaciones generales, que Rosario la tiene, porque verdaderamente es problemático, pero bueno, quedan o sea, si bien tienen sus inconvenientes sociales, para cómo con esto, queda más apartado. Para mí, mi visión. O sea, digo eso, me parece, y no sé si hay, a lo mejor quizá, un desconocimiento mío que ya está para con el regional alguna proyección para esta escuela primaria que son importantes, los chicos de este nivel, y después por nosotros aceptarlo del nivel secundario. El trabajo, o sea, el puente pedagógico. Bueno, ese era mi tema. Sí, la realidad entre el norte y el sur, sería el sur, hablemos sur Rosario, que son de comunidades urbanas, la realidad es mucho más compleja que la realidad de las escuelas rurales. La mayor parte del norte son escuelas rurales y que están cerca de la comunidad. Entonces también, y son comunidades más chicas. Yo creo que nadie hasta ahora, o sea, si bien las escuelas venían con un formato homogéneo, o sea, estaban las E y B, pero trabajaban como escuelas comunes, entonces ahora es el desafío de esto. Por eso va a haber, yo le comentaba, dentro de lo que es el fin de junio y principio de julio, vamos a llegar a las regionales con el marco legal de cómo gestionar una IB, y vamos a llegar con este material que tiene que ver de la recuperación histórica, y también en ese material hay voces y sentires indígenas en el mensaje de ellos. Lo que pasa es que hasta ahora no había nada. Entonces, nos encontramos con, o sea, no estaba la dirección provincial, la modalidad a nivel nacional hasta el 2019 no estaba, entonces ahora estamos trabajando. También quiero comentarles que estamos en una mesa federal, que también hoy nombraron que estaba el miembro del CEAPI de Mendoza. Nosotros tenemos de Rosario, en Rosario el referente con Javier Cabrera, trabaja con el Instituto de Formación Docente número 14, está en el equipo de IB y es miembro titular del CEAPI. Así que las voces de ellos están y ellos traen las inquietudes. También quiero decirles que nosotros por ahí miramos de una forma, ellos miran de otra, muchas veces nuestro color de piel, nuestro color de ojo y nuestra forma, ya solo con que lo miremos de una forma, ellos se sienten muchas veces como que se los discrimina o como que se sienten mal. O sea, por eso tenemos que ser cuidadosos en los gestos, en la mirada y en las palabras. Por eso yo reconozco que aprendí muchísimo. El estar en las comunidades y el compartir con ellos, aprendí. Porque yo vengo de una cultura gringa y de una cultura colonizadora que me tuve que replantear al ingresar a la escuela. Mis mismos alumnos me decían, señora, usted no está bien, porque no es que veían mi físico, sentían mi alma, y que eso es lo que hay que entender y comprender. Entonces, cuando uno
ve con otros ojos que no son los ojos que tenemos para ver los de la visión, ahí uno puede entender. Pero también a mí esto me llevó a formarme con mujeres de Centroamérica, la parte de espiritualidad, con mujeres de Bolivia, de Ecuador, y también tener otras formaciones y hacer lectura del mundo, porque también tenemos que ser realistas. A nosotros hablamos de colonización y conquista y tenemos que hablar de que también estuvo parte de la iglesia dentro de esto. Y acá ellos hablan de lo que es espiritual. Entonces, cuando uno entiende ese otro que tiene otra forma, bueno, ahí uno puede empezar a caminar. Y yo entiendo la realidad de las escuelas, de las regionales, porque hasta ahora no había un espacio donde se pueda construir. Bueno, hoy desde el Ministerio de Educación está este espacio y estamos trabajando articulado con las regionales. La pandemia no nos permitió hacer un trabajo acelerado, pero sí le puedo decir que estamos haciendo un trabajo muy, sería minucioso, tranquilo, prudente, yo digo, porque no podemos hacer grandes pasos. Yo le puedo contar que el Chaco y Formosa hicieron un avance muy importante, pero mis hermanos de esos lugares comentan que están teniendo bastantes dificultades. Entonces no queremos caer en eso, queremos estar firmes y ir despacio para por lo menos tener logros reales. Maravillosa Muchas gracias. explicación y reflexión. Sí, gracias a vos, Diego, por la consulta y, bueno, maravillosa la explicación de Alejandra. Cuando comenzaste tu alocución, Alejandra, vos dijiste, hiciste mención a una palabra, a una acción que me parece que es la clave. Que por allí vivimos con prisa, que siempre estamos apurados y que todo nos lleva a una vorágine que no nos detenemos ni a mirarnos ni a reflexionar, porque quizás en muchos de nosotros no está instituido en nuestra cultura de base. Pero ¿cómo podríamos cambiar y cómo debiéramos tener otros tiempos, abrir la mirada, abrir el corazón, abrir el alma, para poder incluir a los otros, a todos, para poder incluirnos todos? Entendemos que se está haciendo camino al andar y que nos parece bárbaro que se le esté dando visibilidad y que se esté pensando de qué manera se puede hacer un mejor abordaje. Pero claro, esto es todo muy reciente, muy nuevo y atravesado por una pandemia. Así que, bueno, por acá es agradecerte, Alejandra, lo hermoso de todo lo que nos comentaste, de todo el cúmulo de experiencia personal que tenés. Nosotras hemos podido charlar antes de esta charla y conozco algo más de todo tu recorrido, lo cual valoro muchísimo por lo que estás ahora atravesando y donde estás plasmando mucho de lo que vos realizás. Así que simplemente agradecerte y le voy a ceder el micrófono a Olga para que haga el cierre de esta jornada. Y a todos los que nos acompañan, como todos los días, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Realmente ha sido un gusto escucharte y quedamos a disposición para hacer más trabajos en conjunto, porque esto tenemos con que, dijo uno, porque además tenemos ahí a un muchacho que siempre apoya y que siempre nos permite, digamos, seguir pensando en cosas extrañas como este modelo de jornada que estamos llevando a cabo. Así que esperamos, vamos a volver a convocarte para hacer algunas cuestiones. Quiero que sepas que estamos a disposición de lo que necesiten para intercambios, para colaboraciones, para comparaciones. La semana que viene tendremos una cuestión que tiene que también ver con pueblos originarios, pero también tendremos gente de Paraguay, por ejemplo, que va a estar con nosotros acompañándonos. Así que todo lo que nosotros podamos
viabilizar y hacer más, muchos más contactos para que esto sea enriquecedor, contá con nosotros, a SAEC, tanto Viviana como nuestro vicerrector, yo siempre lo pongo porque total, si no es así, ya lo hará de todas maneras, podemos estar a disposición para lo que necesitemos. Creo que en la medida en que nosotros podamos poner esto como un tema prioritario, va a ser mucho más sencillo que las cosas se agilicen. Así que gracias, un gusto escucharte, me alegro que haya una persona tan responsable y tan clara en una dirección como esta, y bueno, gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, realmente estoy muy agradecida. Y bueno, en uno de los materiales que se va a enviar a las escuelas, yo hice una frase donde escribí que el camino recorrido me llevó a interpretar los silencios y a concretar sueños. Y realmente es eso. O sea, el camino que recorrí, interpreté el silencio y hoy digo, los sueños que las comunidades pedían, los sueños que los idóneos querían, están hechos realidad. Si bien nos falta muchísimo, pero en 1 año y medio de gestión hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que estoy a disposición y mis cariños a todos. Muchas gracias, Alejandra. Fue un placer. Y ahora sí, le damos a ese muchachito que mencionaba Olga, a nuestro vicerrector, para que nos haga el cierre formal de este hermoso encuentro. Primero, muchas gracias por lo de muchachito, la verdad que ya confieso, es una enormidad para mí contarle a Alejandra que ya lo he contado en otras reuniones, cuando tuvimos alguna actividad en nuestra escuela agrotécnica, tenemos uno de nuestros alumnos abanderados de pueblos originarios y fue muy emotivo cuando esa bandera se portó al lado, por supuesto, de nuestra provincia y de nuestro país. Hablando de eso, un fin de semana gratificante se viene el 20 de junio para que todos lo recordemos. Gracias porque realmente ha sido una ponencia más que interesante desde el punto de vista de todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? Alejandra, yo en gestión he tenido la posibilidad de estar frente a la Facultad de Ontología, en su momento, en el año 1998, comenzamos con algunas actividades con otras provincias de la República Argentina y nos cruzamos con la posibilidad de estar en comunidades. Y te cuento la historia que nos pasó brevemente a vos y a todos. Llegamos con nuestros equipos, con nuestros profesionales, con nuestros alumnos y nos pasaba que cuando íbamos a charlar con los pacientes y les consultábamos, aparte de todo su nombre y demás, que por qué venía, cuál era su dolencia, empezamos a tener la situación de que varios de ellos no nos contestaban. Entonces nuestro profesor fue a hablar con el cacique, diciéndole que qué pasaba, que nosotros, y muy claro fue, dijo, lo que pasa es que para nosotros, para nuestra cultura, ustedes son los médicos brujos, deberían saber qué nos pasa. Y así seguimos aprendiendo día a día, con más de 20 años de experiencia de poder viajar en tantas otras situaciones, de tantas enseñanzas que nos han dejado. Te lo quería compartir porque para nosotros es un relato extraordinario, realmente aprendimos un montón. Aprendimos de que obviamente la cultura es mucho más que lo que nosotros vivimos y conocemos. Hay otra cultura, una cultura que se construye entre todos y aprendiendo de todos. Así que un placer, muchísimas gracias. Seguramente haremos otras cosas juntos, no tengo ninguna duda. Y te cuento que nosotros, de forma siempre por uso y costumbre, tenemos un cierre muy particular, donde yo por supuesto le agradezco a Sofía, a Viviana y a Olga, porque todos estos esfuerzos que estamos haciendo bien valen la pena, y simplemente a todos los que nos acompañan en cada jornada, y le digo, bueno, Sofía, Viviana y Olga, nos vamos. Gracias a todos, cuídense mucho, de esto salimos todos juntos, y si me lo permiten, un fuerte abrazo desde el corazón a todos aquellos que lo somos, aquellos que lo tienen, otros que ya los tenemos donde esté. Feliz Día del Padre también este fin de semana. Gracias a todos. Felicidades para todos. Hasta el martes.
Hasta el martes. Adiós.